Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, miércoles 13 del mes de noviembre del año 2024. Gracias por acompañarnos en este su programa Tópicos de Derecho Familiar. Y quiero comentarles que seguimos con la entrevista que nos está haciendo favor de brindar el magistrado doctor Rodrigo Serrano Castro. Él, quien nos está hablando de la implementación del sistema de justicia civil y familiar en México. ¿Cuáles son los estándares y los indicadores que se han señalado recientemente por el COSIFAM y también por el CONATRI? Esto es para nosotros importante porque el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares comenzará a surtir sus efectos en el año 2027, en abril del 2027. En la sesión pasada, en la plática, en la conferencia pasada, estuvimos hablando de algunos tópicos. Nos faltaron algunos y ahora vamos a retomar el tema de lo que debemos entender por estándares para la implementación que impulsa el COSIFAN. Antes que nada, un fuerte saludo de aquí de los poblanos al ilustre doctor, ¿verdad? Maestro Rodrigo Serrano Castro. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, maestro Francisco Javier de la Fuente Linares. Un gusto, como siempre, estar en su programa Parmenas Radio nuevamente, que se escucha pues en el sur y en el norte, decimos, y en gran parte del país y también en América Latina. Eh, Como usted bien dice, pues es un tema muy importante para todo el país, la implementación de este nuevo Código Procesal Único en materia civil y familiar para toda la República, y que efectivamente tuve a bien estar con usted en un programa reciente, maestro, a sus órdenes. Sí, mire, hay una pregunta que se está formulando que dentro de todo este esquema y trascendentes objetivos de la COSIFAM, y dada la tarea que ya tienen a cargo los tribunales superiores de justicia de cada una de las entidades federativas, ¿cuál sería o es a su juicio el papel o rol que juega en todo esto la CONATRIP, es decir, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en México? Sí, maestro, fíjese que efectivamente, pues derivado de este Código Procesal Único en materia de juicios orales, como usted sabe, pues como sabemos todo el auditorio, los códigos procesales civiles y familiares que existían o que existen en cada una entidad federativa, habrán de sustituirse por un código único. Digo, esto ya es de la opinión pública, con el propósito de uniformar los procesos, hacerlos más ágiles y sobre todo, pues, introducir la oralidad con el objetivo de que estos asuntos jurisdiccionales que atienden los juzgados de primera instancia, en esa instancia y luego en apelación, las salas familiares o civiles en los poderes judiciales, decíamos que representaba el 70% de todas las materias que se ventilan en los juzgados del país. Y esto pues quiere decir que impacta en la resolución de asuntos o temas de mucho interés para los particulares, para las personas físicas, para la gente de a pie, decíamos. En esa situación, la familia, el núcleo familiar, e incluso en la parte ya civil, también se va el impacto que pueda tener en personas morales, que llevan a cabo relaciones eh, contractuales o jurídicas entre personas físicas y morales, o entre personas morales entre sí. De tal suerte que derivado de ello, ya habíamos comentado con antelación
la CONATRIP, de la organización de la cual forman parte todos los tribunales superiores de justicia, es un órgano básicamente que reúne a los presidentes de los tribunales judiciales de los estados con cierta frecuencia, a efecto de ir viendo pues cómo se está dando la impartición de justicia en cada entidad y cómo buscar mecanismos para que finalmente sea esta más ágil y con procedimientos uniformes. Y el compartir experiencias, las experiencias, por ejemplo, de la impartición de justicia en Puebla respecto a lo que se hace en Baja California Sur, o nos enteramos de lo que se está haciendo en estas materias en Veracruz, en Oaxaca. Entonces, es una gran herramienta la Comisión Nacional de Tribunales Superiores en ese sentido. Y dentro de esta CONATRIP, decíamos, se instaló también la denominada COSIFAM, que ya usted refería recientemente, que se instaló el 30 de agosto del 2023, el año pasado, que es una comisión implementadora que vigilará que las nuevas disposiciones en materia de juicios orales en la República Mexicana lleguen a buen puerto, considerando pues ciertos estándares, ciertos criterios que tengan uniformidad también, porque si el código es único para toda la República, pues la manera de implementar lo que el código mandata, lo que el código establece, tendrá que hacerse con mucho cuidado. Ya usted también sabe, y el auditorio, que el plazo es muy perentorio, es muy corto, son prácticamente 2 años y medio, porque el límite para que entre en vigor, aunque ya esté en vigor, pero para que entre en operación este código procesal, es en abril del año 2027. Entonces se está trabajando, ¿verdad? Se está trabajando a marchas forzadas, maestro. Sí, hay una situación que nos dicen y nos preguntan en relación al conflicto que se presenta con el artículo primero transitorio y el artículo segundo. El artículo primero nos dice cuándo va a entrar en vigor y dice el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Es decir, ya debe de estar vigente. Y el artículo segundo nos dice de la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, previsto en el presente decreto, entrará en vigor, ahí está la contradicción, gradualmente como sigue, en el orden federal de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las cámaras de diputados y de senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 2027. Pero en el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emite el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder. O sea, coinciden, nada más que dice uno, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Y luego aquí dice gradualmente. Y fíjese que es una observación importante. Sí, en realidad, pues dado el régimen republicano, el gobierno federal, los gobiernos locales de las entidades federativas, se introdujo en el código, en su parte final, estos transitorios. Y en realidad, pues es lo que nosotros conocemos como vacatio legis. Así Es es. un tiempo, digamos, prudente para que lo que se está estableciendo pues pueda de alguna manera irse, digamos, agregando o llevando a cabo las acciones complementarias, materiales, de organización, de capacitación alrededor de esas disposiciones nuevas, para que al momento en que se apliquen, pues haya una preparación previa de los juzgadores, de las instalaciones, de los juzgados en general,
Y efectivamente, es decir, el código único está, digamos, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, tiene vigencia, digamos, sin embargo, se introduce esta vacatio legis que permite una temporalidad. eh, yo digo para su operatividad, digo yo, para su puesta en marcha ya materializada, digamos, en la praxis judicial, y nos da una posibilidad hasta abril del 2027. Entonces, en ese sentido, pues se viene trabajando arduamente para que efectivamente se traten de cubrir antes de que llegue el plazo fatal, digamos, porque además, en el supuesto de que las entidades federativas, alguna de ellas, no hiciera esa declaración a la que se refiere el transitorio, eh, tienen la oportunidad las entidades federativas a través de sus congresos de hacer una declaración de cuándo estará ya operativamente en cada estado vigente. Sí. Eh, Sin embargo, si no lo hicieran antes del 2027 en abril, de cualquier manera no podrá exceder, dice, de esa fecha, ¿no? Entonces, la COSIFAM, que es un organismo que está integrado precisamente con representantes del Poder Legislativo Federal, pero también los poderes de los congresos locales, las comisiones de justicia, los presidentes de los tribunales superiores de justicia, presidentes o presidentas, la Secretaría de Gobernación por el Poder Ejecutivo Federal, pues tienen a su cargo un plan de trabajo, digamos, en términos sencillos, para llegar a que finalmente, en el momento en que ya, digamos, se tenga la necesidad de llevar el primer asunto, pongámoslo así, ya bajo las reglas nuevas de este Código Nacional Único Procesal Civil y Familiar, este, pues se tengan una organización acorde a las circunstancias y que lógicamente pues se traduzca realmente, y de eso se trata, creo yo, pues que sea una justicia más transparente, más eficiente, pues que responda a esto de pronta y de expedita, que muchas veces sabemos, la verdad, la justicia a veces se viene retrasando por una serie de incidencias o factores. No voy a entrar a ese análisis en este momento, son múltiples las cuestiones que dilatan un juicio, a veces atribuible a un órgano jurisdiccional, a veces atribuible a las partes, a veces atribuible a los abogados. Un poquito todos contribuimos a veces para ir retrasando los juicios, pero la sociedad quiere ya juicios mucho más rápidos, juicios más claros, y la sociedad nos está demandando justicia, maestro, y tenemos que pensar en que esta justicia llegue realmente a la población. Fíjese, magistrado, que también este artículo segundo en su párrafo cuarto nos dice, entre la declaratoria, a lo que usted estaba refiriendo, a que se hace referencia en los párrafos anteriores, la vacatio legis que decía, y la entrada en vigor del presente Código Nacional de Procedimientos, deberán mediar máximo 120 días naturales. O sea, casi estamos hablando de 4 meses. En todos los casos, vencido el plazo, sin que hubiera emitido la declaratoria respectiva los congresos locales o el Congreso de la Unión, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda ceder él pueda exceder del día 1 de abril del 2027. Esto es algo importante, porque también hay algo que nos dice este código que ya rige también, dejan sin efectos los códigos de procedimientos civiles y familiares vigentes en los diversos estados. Desaparecen para dar pauta a este código. Sí, exactamente. Digo, obviamente en función de esa operatividad a la que me refería, ¿no? Porque
obviamente, pues sí, ya una vez que tengamos la declaratoria en cada estado, entiendo que, por ejemplo, la Ciudad de México ya hizo una declaratoria parcial, También ya igual. están llevando, también Chihuahua, etcétera. Algunos estados pues van más adelantados, otros tienen más recursos, algunos estados pues van con una mayor, pues digamos, con más precaución, pero sí vamos encaminados a que este Código Nacional se aplique porque, insisto, el 70% de los asuntos que se ventilan en la justicia de los tribunales, de los juzgados de primera instancia en todo el país, llegan al 70%. Entonces hay que resolver conflictos entre particulares, entre una persona y otra, entre un familiar y otro, entre una persona moral y una persona física. Es decir, son problemas que están en la sociedad. Precisamente el derecho precisamente se crea para que los conflictos que hay en la sociedad, que no se van a terminar, porque finalmente los seres humanos a veces vivimos en conflicto, hay que decirlo, pero el derecho, la ciencia jurídica es el mecanismo para que esos conflictos se resuelvan de manera civilizada. Usted es pues un maestro también universitario que además el Estado de Derecho es fundamental en una nación porque finalmente, pues, por los intereses, más allá de los intereses individuales, debe prevalecer un interés público. ¿Cómo se fue separando el derecho familiar del derecho civil? Que usted es experto en esa materia. Pues porque el derecho de familia tiene que proteger un interés que ya no es nada más el interés privado tradicional, sino que son los hijos, los alimentos de los hijos, su desarrollo, fortalecer la familia. La familia hay que decirlo, es la base del Estado. Sí, Entonces, yo decía en algún congreso en el que usted nos invitaba recientemente, aquel iberoamericano, que estamos en deuda con la familia como país y como sociedad. Entonces, si bien es cierto, se nos presentan conflictos familiares y se van a llevar esos conflictos a una resolución jurisdiccional, pero usted también ya lo mencionaba, tenemos que pensar en una conciliación antes que nada, maestro, sí, sí, ¿verdad? Porque entre más se va llevando el asunto a nivel judicial, se van polarizando las partes, los abogados intervienen, a veces los familiares de uno y de otra parte, se va haciendo más grande el problema a veces. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de controversia también tenemos que difundirlo más y promover más la conciliación entre las partes al momento en que llegan a un juzgado. Estamos obligados ya a hacerlo, maestro. sí. Incluso creo que el año pasado, nosotros lo sabemos y en este, hubo una modificación a los medios alternos de impartición de justicia, la modificación, pero también la justicia restaurativa que hablábamos la vez pasada. Esto ya da la oralidad. Lo que sí no, la mayoría de las gentes y las preguntas que nos dicen es que no es del todo oral el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es mixto, porque comenzamos con una demanda escrita y ya después las audiencias ya son, ¿verdad?, orales, pero en un principio hay una presentación, no es como nosotros ahorita lo tenemos, ¿verdad? Que vamos ante el tribunal, a la oficialía de partes, nos señalan un día y en ese día vamos al juzgado a plantearle, ¿verdad?, cuál es nuestra derecho de petición. Claro, Y una vez que esté eso, ya comienza a citar a la otra parte para conciliar. Y si no, a contestar la demanda. En ese breve, como usted lo dice. Pero todo es oral. El planteamiento se hace oral, pero el nuevo código señala que debe ser escrito. Esa es una de las cosas que vemos, señor magistrado. Otra de las cosas que sí
también, porque si no, luego no me da, es que tiempo es el referente al artículo sexto transitorio, que el proyecto de presupuesto anual de egresos. Dicen, ¿cómo? Queremos reformar tribunales, las cuestiones que usted hablaba la vez pasada, ¿verdad? Modificar los recursos materiales que tienen, cuentan los tribunales, ¿verdad? Superiores de justicia en los estados. ¿Y qué cree? Lejos de favorecer con recursos, están quitando recursos a los poderes judiciales. ¿Qué va a pasar? Sí, fíjese que precisamente pues se dieron una serie de circunstancias nacionales, momentos que tuvieron que ver, yo creo, con también cuestiones de naturaleza política que en un momento dado, digamos, si bien es cierto, esto ya es un mandato del Congreso de la Unión, es una ley, el código ya aprobada y ya publicada. Sí tenemos que entrar mucho a la sensibilización, le comentaba yo a usted, de los poderes. Tenemos que colaborar los poderes en los estados y los poderes a nivel federal tienen que colaborar para que de alguna manera cada uno en su esfera aporte, digamos, lo que tenga que ser. Obviamente no se ha dado todavía una situación muy clara en ese sentido presupuestal, pero también aún así yo creo que no podemos cruzarnos de brazos, sino que además pues hay diversas vertientes, diversos factores que tenemos que ir contemplando en todo sentido. Por ejemplo, cuando hablábamos de los estándares, por decirle solamente algunos de los que veníamos comentando, se tiene que difundir la reforma ante la sociedad, ante los justiciables, ante los colegios y barras de abogados. Se tiene que hacer una difusión de en qué consiste, qué van a representar para el país y para los justiciables los juicios orales en estas materias. Se tiene que ir viendo más allá de lo que pueda suceder también, porque va corriendo paralela, decíamos, la reforma judicial, pero sin meternos mucho a la reforma judicial, sí tenemos que pensar en los perfiles de los jueces, juezas y magistrados y magistradas que tendrán que tarde o temprano estar al frente de esta impartición de justicia. Se tiene que pensar también, por ejemplo, en infraestructura física. Habrá que pensar y diseñar las salas de oralidad que no sean tan costosas como las que nos sirvió mucho o nos está sirviendo mucho de experiencia el tema penal porque se hicieron salas de oralidad muy grandes. Este, y ahora pues yo les digo, pues en lugar de una sala tan grande, hagan dos o tres en ese mismo sitio, porque después se requerían más salas en la impartición de justicia penal y algunas instalaciones se han remodelado. Se pensaba que iba a ir mucha gente a acudir a los juicios penales y se hicieron salas demasiado grandes. Se tiene que pensar también en toda la parte digital. Esto lo está viendo COSIFAM, por ejemplo, lo que implica el expediente digital, lo que vendría a ser una firma electrónica avanzada. Y también algo muy importante, un esfuerzo que se está haciendo, que es la creación de una plataforma nacional a través de la cual se lleven a cabo los exhortos electrónicos. Para quien no es abogado y que nos esté escuchando, pues el exhorto es una comunicación institucional entre un poder judicial y otro, para efecto que se desahogue una diligencia o se localice una persona en un sitio o lugar distinto al que te encuentras. Entonces se auxilian los poderes judiciales de otros poderes judiciales en otra entidad federativa para hacer notificaciones o traslado de documentos, etcétera. Entonces, esto pues tiene que ir ya caminando hacia la parte electrónica, el exhorto electrónico, que es un punto muy importante que se ha estado viendo por parte de la COSIFAM. Lo mismo, pues lo que serían los juicios en línea, cuáles podrían ser juicios en línea y cuáles no.
y también los juicios sumarios. Esto lo tiene como tarea el Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa. Generalmente los juicios sumarios tendrán que ser, o sea, juicios muy cortos en una sola audiencia, si es posible, para que se definan cuestiones de alimentos, cuestiones de patria potestad, régimen de convivencia de padres no custodios con sus hijos, o inclusive, pues algunos otros, iba a decir reconocimiento de paternidad, pero a lo mejor ese juicio pudiera llevar Un poco de tiempo. más formalidades, ¿no? Este, en fin, todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías, videograbación y sistemas relacionados. Yo le comentaba que en estos casos, para la implementación ya de lo que será operativamente estas nuevas disposiciones procesales, obviamente la carga mayor la llevan los juzgadores, los abogados, los que nos dedicamos a la ciencia jurídica, pero tienen que intervenir otros profesionales especializados en informática. Usted comentaba también la ocasión anterior de que, por ejemplo, ya en los juzgados es necesario ya desde antes, pero con mayor, eh, digo, con mayor fuerza ahora se van a requerir psicólogos, Sí. se van a requerir Trabajadores sociales. trabajadoras sociales, se va a requerir Sí. algunos peritos adscritos a los juzgados o a los poderes judiciales, personal de apoyo. Multidisciplinario. Sí, entonces, no es nada más la implementación, no es nada más tarea de juristas, es tarea también, pues, de ingenieros, arquitectos, para que los espacios nuevos donde se imparta justicia cuenten sean incluyentes, por ejemplo, para personas con discapacidad, este, las salas de oralidad tengan determinadas características, la adquisición de los equipos de videograbación, porque todo se tiene que almacenar en video. Entonces es una tarea titánica, maestro, un gran reto que se tiene y que precisamente nos debe de ocupar, y un poco preocupar también, por todo lo que viene, que pensamos que finalmente con todos estos obstáculos que se han venido teniendo, no tenemos confianza en que va a ser un sistema de impartición de justicia mucho mejor al que tenemos ahora. Dice doctor, que también algo que les inquieta a los compañeros abogados de aquí de Puebla, al foro poblano y a los académicos, es lo que dice el artículo 10. Dice, el plazo para la actualización normativa. Y aquí dice, ¿cómo vamos en esto? Y aquí sí yo quisiera que usted, Cosifam, a ver qué ha dicho. Dice, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las legislaturas de las entidades federativos, contarán con un plazo máximo de 180 días naturales, es decir, 6 meses, ¿verdad? Posteriores a la publicación del presente decreto. Ya pasó para expedir las actualizaciones normativas correspondientes para su debido cumplimiento. No vemos nada de actualizaciones, señor magistrado. ¿Cómo podríamos hacer valer esto ante el CONATRIP? Ahí ante ustedes, ¿verdad? La CONATRIP o el COSIFAM. Sí, fíjese que los plazos, sí, los plazos tienen que ver con la puesta en operatividad, ¿no? Es decir, hay plazos que son para el Congreso de la Unión, hay otros plazos que son para los congresos locales, incluso hay algunos plazos que son para los poderes judiciales a través de los consejos de la judicatura. Entendemos que los plazos que correrían en las entidades federativas pues parten de la declaratoria en cierta medida. Sí se tiene que legislar en lo local en diferentes normas que puedan tener relación o que puedan estar concatenadas con los temas civiles y familiares.
y la denominación también de las diferentes leyes que hacen a nuestros códigos procesales locales tendrían que referirse ahora al código único, aunque esto se puede resolver con un transitorio donde se diga en todas aquellas leyes o legislaciones locales de Puebla, por ejemplo, de Baja California Sur, que se diga que se remiten al Código Procesal del Estado, se entenderá que será ahora al Código Procesal Único. Entonces, sí hay una serie de cuestiones que se tienen que hacer, por ejemplo, en los transitorios también, y esto es que está en vigor precisamente, ahí sí es muy claro, quedan nulificados los juicios de interdicción. Es decir, ya no se reconocen estos juicios de interdicción porque tenían como objetivo mermar eh, en aquellas personas mayores de 18 años, limitar su capacidad jurídica y los ponían en una situación de desventaja frente a ellos mismos y frente a los demás en cuanto a que se les tenía que designar un tutor eh, que tendría que llevar a cabo los actos jurídicos a nombre de cuando en realidad nunca se hacía un esfuerzo por saber cuál era la voluntad del discapacitado, de la persona eh, con facultades diferentes. Entonces, ya los juicios de interdicción ya no deben de continuarse por esa ruta, porque ahora hay un programa de apoyos para que el juzgador eh, realmente busque todos los mecanismos necesarios para que las personas que tienen dificultad para expresar su voluntad la expresen a través de apoyos que se le puedan acercar, dependiendo pues del tipo de discapacidad que se observe. Entonces, ese es un punto muy importante por lo que hace a la necesidad ya de darle una capacidad jurídica a quien se le había arrebatado por una aparente discapacidad, que a veces eran discapacidades motoras, ni siquiera eran discapacidades mentales, pero que muchas veces se utilizaba para que la persona estuviera, digamos, limitada en su actuación o limitada en sus propias decisiones. Entonces, sí, sí, sí el trabajo es muy arduo y sí hay mucho que hacer en una armonización legislativa local, dependiendo de algunas leyes que tengan la relación, varía de una entidad a otra, que tengan que adaptarse también en base a la situación, pero lógicamente es algo que no podemos dejar pasar y que se tiene que llevar adelante, maestro. Pues doctor, te agradecemos demasiado todas estas conversaciones y estas aclaraciones que nos estás dando. Tú que estás cerca de ahí de Conatrif, tú que estás cerca ahí de Cosifar, todo esto pues nos da un poquito de claridad, nos da un poquito de confianza y certeza, ¿verdad? Y quisiéramos seguir platicando porque de verdad es tan grande el código, ¿verdad? Y toda la implementación que se tiene que hacer, que realmente necesitaríamos, como dices, capacitar, capacitar, capacitar. El Código Nacional de Procedimientos Penales, todavía hay cursos de capacitación y ya tenemos desde el 2000, ¿verdad? 2016 a la fecha y seguimos capacitándonos. ¿Cuántos años ya? 8, más de 8. Igual que va a pasar aquí con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero el tiempo se nos termina, señor magistrado, te agradecemos y queremos, y voy a procurar formularte una invitación para alguna aquí escuela, la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, o alguna otra entidad, para que pudiéramos establecer entre Tribunal Superior de Justicia de Baja California y los de Puebla un encuentro, una especie de conversatorio. Si me permites,
pues déjame hablar con los interesados para poderte formular esta invitación y presencialmente tengamos esa oportunidad, no de media hora, sino de más tiempo, 2, 3 horas. ¿Eh? ¿Qué te Muchas parece? gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Francisco Javier de la Fuente. Muy agradecido con Parmenas Radio. Un saludo a todo su amplio auditorio que nos ven y nos escuchan por radio y nos ven también en redes sociales. Es un tema muy apasionante. Hay a veces una aclaración nos lleva a otra duda. Este, pero como decía aquel refrán del filósofo, decía, pienso, luego existo, y alguien dijo, bueno, dudo y luego existo también, ¿no? Es decir, la duda siempre debe ser un elemento que nos permita estar pues más cercanos al conocimiento y buscar mecanismos de que este conocimiento se afiance y se vaya entendiendo y se vaya difundiendo de la mejor manera, porque siempre es algo renovable. Y qué bueno que nos invitan ustedes para estar abordar estos temas de interés general. Pues te lo agradecemos bastante y a ustedes por estarnos escuchando. Lamentamos mucho que el tiempo se nos haya ido lo más rápido, pero como decía aquí nuestro invitado de gala, el doctor, ¿verdad? Pues tenemos que ajustarnos. Hay tanto que platicar. Esperemos que próximamente podamos hacerlo personalmente y si no, a través de este medio con otros magistrados. Pues muy amable, doctor. Gracias, señor magistrado. Gracias a ustedes y los esperamos el próximo miércoles para que tengamos a bien seguir con estas pláticas. Gracias, Gracias a ustedes, maestros. Saludos cordiales. y que tenga un excelente día. Hasta luego.